Salmo número 77, si fueran tan amables, vamos a comenzar este devocional. Recuerden que los estamos nosotros grabando para que ustedes puedan también tener los estudios al momento que ustedes gusten. El Salmo 77, en el versículo 2, menciona el salmista: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros nos encontramos muy ansiosos precisamente por la avalancha de temores que llegan a nuestras vidas. Conforme las cosas van pasando, conforme los días se nos han estado alargando, pues obviamente es normal y es entendible, y es algo que el salmista expresa, donde a través de los problemas, circunstancias y las condiciones que existen, es normal que nosotros vayamos generando esa angustia. Él menciona eso: al Señor busqué en tiempo de angustia. En muchas ocasiones esa angustia, hermanos, empieza con un leve pensamiento. Es un descuido, como hace un momento mencionaba nuestro hermano Michel. Es un segundo, es un minuto en el cual nos descuidamos, bajamos la guardia, y entonces ese simple pensamiento, que no es dirigido a Dios, sino es enfocado en nuestros problemas, parecido a Pedro cuando empieza a caminar sobre las aguas, voltea a ver la tormenta y en ese momento ya no podía caminar sobre las aguas. Nos pasa exactamente lo mismo. Un simple pensamiento que no esté dirigido a la persona adecuada generará automáticamente otro pensamiento y generará otro pensamiento, y cuando nosotros nos damos cuenta, estamos metidos en un remolino de malos pensamientos, de malas condiciones, que van trayendo a nosotros angustia, temor, tristeza en nuestras vidas, y al final, hermanos, hasta que esto logra convertirse tristemente en muchas ocasiones en un caos mental para nosotros. Tenemos angustia y temor por la situación de salud. Tenemos angustia y temor que surgen a través de las condiciones económicas. Tenemos angustia y temor aquí porque vemos que hay compañeros o hay amigos que han perdido su trabajo, que han tenido cada día mayores problemas. Y sabemos que cualquier situación que se pudiese presentar conllevaría automáticamente problemas a nuestros hijos, problemas a nuestra esposa, problemas en nuestras familias, y obviamente eso va generando en nuestras vidas un sentimiento de angustia. Asaf, que es el escritor de este salmo, nos muestra de qué manera un creyente maduro, un creyente que ya tiene tiempo, como en el caso de él que conocía a Dios, también él estaba enfrentando temores. Por eso él dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Quiere decir que ya había buscado previamente a Dios bajo diferentes circunstancias. Era un creyente, era alguien que conocía a Dios, de forma tal, hermanos, que no importa cuántos años tú tengas como creyente, no importa el tiempo que tengas, no importa si tienes discipulado, si no tienes discipulado, si eres líder, si no eres líder, no importa el tiempo que tengas como creyente, en algún momento de tu vida, dadas las circunstancias, dados los problemas, un pensamiento llegará, ese pensamiento genera otro pensamiento, y así sucesivamente hasta que tú puedas llegar a un tiempo de angustia. Y cuando las circunstancias como ahora, es un bombardeo de todos los medios y de todas las cosas, hablando precisamente de estas condiciones, hermanos, no importa la teología que tú conozcas, no importa los conocimientos que tú y yo tengamos, hermanos, en algún momento tú puedes llegar a un tiempo en el cual la adversidad, los problemas, las circunstancias, las situaciones que se están prestando a tu alrededor pueden enfrentarte, pueden hacer llegar a un momento difícil, a un momento de angustia, a un momento de tristeza. ¿De qué manera nosotros actuamos en medio de la angustia? En algún momento te vas a angustiar. En algún momento llegará el temor a tu vida. En algún momento, todo lo que tú has conocido, todo lo que tú has experimentado, será como un choque del ferrocarril a algo que puede suceder y que tú sabes que puede acarrear otro tipo de consecuencias. Puede ser económico, puede ser de salud, puede ser familiar, puede ser mil cosas, pero en algún momento llegará ese momento en el cual tú serás confrontado y enfrentado con todo lo que tú conoces, con todo lo que tú sabes. ¿Cómo tú y yo tenemos que actuar en medio de la angustia? La angustia, hermanos, es una realidad a pesar de tu conocimiento de la palabra de Dios. La angustia es una oportunidad que nosotros tenemos donde
en ese momento, en esa tormenta, en esa condición de angustia, ese conocimiento que podemos tener de parte de Dios a través de versículos, a través de enseñanza, a través de discipulado, a través de predicaciones, a través de todo lo que nos han enseñado, es la oportunidad que Dios presenta en nuestras vidas para que ese conocimiento se convierta en algo práctico, se convierta en algo que nosotros podamos irnos ejercitando. Por eso Pedro menciona que tenemos que ejercitarnos en el ministerio de la piedad. Tenemos que irnos ejercitando y no dejar el conocimiento como algo que únicamente quede en nuestra mente, sino que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y lo podamos precisamente poner en práctica. Asaf nos expresa con todo su sentimiento acerca de cómo él se sentía en tiempos de angustia. Ayúdame a buscar el Salmo 77, versículo 1, por favor, y vamos a leerlo hasta el versículo 6. Escribe Asaf, dice, con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Hermanos, él era alguien que conocía a Dios. Él menciona, dice en el versículo 3, me acordaba de Dios. Quiere decir que es alguien, como dije hace un momento, que es alguien maduro en su relación con Dios. Es alguien que ya conocía. Él no está diciendo, ¿quién me ayudará o cómo podré salir de esto? Sino él menciona que en el día de angustia, él clamaba a Dios, él buscaba al Señor en el día de angustia, y el versículo 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. En el pasado seguramente él había orado, en el pasado a lo mejor había ayunado, en el pasado había hecho todo lo que él entendía que tenía que hacer, pero él estaba confrontado a su presente, donde había un sentimiento de angustia, y su futuro le preocupaba y le estaba generando más tristeza, más angustia y más problemas. En otras palabras, su fe estaba siendo probada. En otras palabras, eso estaba llegando a una condición donde él estaba llegando a un límite acerca de su conocimiento de Dios. Y es ahí donde Dios nos quiere llegar en muchas ocasiones. Versículo 7, por favor, dice la palabra de Dios en el mismo Salmo. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjate cómo, nuevamente es un salmo progresivo, cómo va elevando la condición donde él comienza diciendo, al Señor busqué en tiempo de angustia. Hice lo correcto, busqué a Dios, me acordé de Dios, me acordé de lo que él hizo, pero su angustia era tal que él empieza a decir, ¿y me desechará el Señor? O sea, ¿por qué Dios permite que esto me esté pasando a mí? ¿Por qué a mí? Si yo me acuerdo de Dios, si yo he orado a Dios, si yo he cumplido con lo que Dios espera que yo haga, ¿por qué Dios me ha desechado y llego a este momento de angustia, de tristeza? ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto, estoy sufriendo? ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto, tengo tanta angustia por mi familia? Me puedo enfermar, me puedo morir, puedo perder mi negocio, puedo perder mi trabajo. Yo conozco a Dios. Es más, en el versículo 10, él se detiene porque él dice, enfermedad mía es esta. Haz de cuenta que él dice, pues ya está, ya tengo yo el problema. Es mi angustia, es mi problema. Ya lo tengo encima de mí. Y quiero que veas cómo sucede un cambio, porque él dice, traeré pues a la memoria, en el versículo 10, los años de la diestra del Altísimo. Y quiero que te des cuenta, hermano, hermanas, cómo desde el versículo 11, él empieza a cambiar.
primero dice, clamé a Dios en tiempos de angustia. Empieza a mencionar tantas cosas donde él dice que yo no podía dormir, estaba triste, estaba yo preocupado. Luego llega un momento en el cual su fe es probada, diciendo, ¿acaso Dios me ha desechado? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Enfermedad mía es esta. En otras palabras, si tú detienes allá el Salmo, él se está resignando a su situación. Pero hay un momento, un instante, donde él dice, me acordaré del Altísimo. Y empieza a acordarse de las obras que Dios había hecho en su vida. Versículo 11 hasta el final, quiero que me acompañen a leer, dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas. Hermanos, cuando estaba yo preparando el estudio, me estaba yo dividiendo y estaba yo dándome cuenta de algo, me di cuenta de algo que yo quiero que tú tomes en consideración. Él empieza diciendo, busqué a Dios en tiempo de angustia, un creyente maduro. Un creyente que dice, yo me acuerdo lo que he hecho antes, porque antes he clamado, he orado, he buscado a Dios. Y llegó un momento que esa angustia y esa tristeza lo confrontó consigo mismo, como acabamos precisamente nosotros de leer. Y él se detiene. Y en ese instante, él se da cuenta que en medio de la angustia tiene que hacer algo. Tiene que hacer, así como él permitió que una serie de pensamientos empezasen a inundar su mente, que lo como veíamos al principio en la introducción, él también tiene que empezar a cambiar su forma de pensar. Y él comienza el versículo 11 diciendo, me acordaré de las obras de Jehová. Hermanos, en los primeros 6 versículos del Salmo 77, hay 18 referencias que hablan en primera persona. Dice me, dice mí y dice yo. Y en esos 6 versículos hay 18 referencias en primera persona y únicamente 6 referencias a Dios. Pero a partir del versículo 11 encontrarás 21 referencias a Dios y solamente una referencia a Él mismo. ¿Cuál es la clave entonces para salir y comportarnos nosotros en medio de la angustia? La clave está cuando dejamos de vernos a nosotros mismos en angustia y nos enfocamos en el carácter de Dios. Cuando Él empieza a acordarse de las obras maravillosas de Dios, Él deja de pensar en sus problemas. Por eso en la última parte, deja de estar hablando de sus problemas, de su condición. En otras palabras, él empieza a recordar las cosas buenas de Dios y entonces lo más importante es el carácter inmutable de Dios. En otras palabras, el carácter no cambiante de Dios. Y en ese momento, la angustia empieza a venir en un sentido inverso y empieza a llegar paz a su corazón. En otras palabras, él tomó la decisión de actuar. En el momento de angustia, porque llegará angustia a tu vida, hermano, hermana, líder, discípulo, no importa el tiempo que tengas como creyente, llegará una angustia a tu vida porque la vida es así.
Pero así como tú permites y yo permito que cierto tipo de pensamientos lleguen a nuestra mente y me lleven a la angustia, yo tengo que hacer un alto a mi vida, así como lo hizo Asaf, y acordarme de las maravillas que Dios ha hecho, empezar a mencionar esas maravillas. En otras palabras, así como yo decidí dejar que un pensamiento negativo llegara a mi mente y luego llegara otro y luego llevara otro y me viera yo como un hombre miserable diciendo, ¿será que Dios me ha desechado? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios ya no quiere nada conmigo? En ese momento acordarme quién soy yo. En ese momento poner un pensamiento diferente en mi mente y decir, esto no tiene por qué ser así, y tomar la decisión de actuar en sentido opuesto y decidirte tú de una vez por todas, dejar de ser víctima de tus sentimientos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Tienes que hacer que tu corazón empiece a actuar en un sentido diferente y que tus pensamientos empiecen a estar buscando el objetivo de honrar y de alabar a Dios. Tienes que dejar de ser víctima de tus sentimientos. Tienes que estar dejando de pensar lo mal que estás y traer a tu mente lo mal que estabas antes de conocer a Dios. Ahí sí estábamos mal. Ahí sí estaba muy difícil la situación. Por una vez que el Señor ha llegado a tu vida, un día que el Señor te rescató a ti, que estábamos puestos en un lodo cenagoso, en un lugar horrible, y que Él nos ha rescatado. Entonces, hermanos, en ese momento de angustia, en medio de la angustia, recuerda quién es Dios. Toma la decisión consciente de dejar de estarte centrando en ti mismo y empezar a enfocarte en Dios. Y que eres capaz de cambiar las circunstancias de tus problemas. ¿De qué manera nosotros podemos devocionalmente, en forma práctica, hacer que esto suceda? Ok, si te gusta escuchar y cerrar un devocional en forma muy práctica, te voy a compartir 3 consejos para que en medio de la angustia tú y yo podamos cambiar el chip y empezar a pensar y actuar en forma diferente. ¿De qué manera nosotros, en el momento de angustia que llegará a tu vida, tú puedes detenerte y así como tú dejaste entrar pensamientos que te llevaron a la angustia, detenerte y empezar a meter pensamientos que determinarán e irán actuando conforme a tu voluntad y controlarán tu corazón? ¿De qué manera esos mismos pensamientos y sentimientos te llegarán a un sentido completamente diferente? Lo primero que tenemos que hacer en medio de tu angustia, hermanos, no alimentes tu ansiedad. No alimentes tu ansiedad. En otras palabras, detén tu mente y deja de cultivar temores que causan tus circunstancias. En muchas ocasiones nosotros, a través de nuestros pensamientos, a través de estar pensando lo mal que está la situación, hermanos, estamos alimentando nuestra ansiedad, estamos alimentando lo mal que estamos. Lo segundo que te recomiendo para que nosotros avancemos en medio de la angustia, hermanos, es enfócate en Dios. No alimentes tu ansiedad, y lo segundo sería enfócate en Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos como creyentes, hermanos, es que cuando estamos en tiempo de dificultad, centramos nuestras oraciones y nuestra comunicación a Dios en nuestras peticiones, en nuestras heridas, en nuestras necesidades, en nuestros sentimientos, en lo mal que están todas las cosas. ¿Por qué mejor no te preguntas si te acuerdas quién es Dios? ¿Por qué mejor en lugar de acordarte de todo lo mal que está la situación y en lugar de estar orando a Dios diciéndole que solucione todos tus problemas, no cambiamos nuestro enfoque y nos acordamos quién es Dios y recordamos cómo Dios nos ha rescatado anteriormente, cómo Dios ha rescatado a cada uno de los hermanos y hermanas que semana a semana, día tras día, dan sus testimonios? Por eso son los testimonios, para nosotros acordarnos quién es Dios. Y deja que tu fe en Dios te rescate de tu agonía, en medio de tu angustia. No alimentes tu ansiedad
y deja de estar enfocándote en los problemas y enfócate en Dios. Lo tercero, hermanos, en medio de tu angustia, profundízate en tu fe. Hermanos, las pruebas, lo hemos estudiado, lo hemos visto muchas veces, son parte del proceso que Dios permite en tu vida para desarrollar tu fortaleza espiritual. Si tú traes a tu mente todas las veces que Dios te ha ayudado antes, tú saldrás fortalecido. En muchas ocasiones, tanto Yola como un servidor en circunstancias que van pasando en nuestras vidas, pues igual tenemos problemas, circunstancias que se van presentando. Y en muchas ocasiones, ambos, y yo también lo hago en forma individual, yo me acuerdo cómo Dios me rescató, cómo Dios me salvó hace 20 años, 18 años, 15 años, cómo a pesar de quien yo era, Dios estuvo obrando. Y yo lo que digo, bueno, si Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer ahora. Si Dios me ayudó hace 20 años, hace 18 años, hace 12 años, ¿por qué Dios no lo va a hacer ahora? Hermanos, la esperanza, hermanos, no debe de estar en que tu angustia se vaya. Ese es un mal enfoque. Nuevamente, tu esperanza, cuando tú estás orando a Dios, recuerda que vimos hace un momento que no te enfoques tus oraciones en tus problemas, sino enfócalas en Dios. Si nosotros queremos profundizar nuestra fe, tenemos que poner nuestra esperanza, no que la angustia se vaya, sino que crezca nuestra fe. Porque a lo mejor la angustia no se va. A lo mejor el problema seguirá existiendo. A lo mejor la condición, pues no tiene remedio y no puedes pasarte la vida angustiado. Dios permitirá que en esa angustia, en medio de la angustia, tú te acuerdes quién es Dios, tú te acuerdes lo que hizo Dios por ti y tú salgas fortalecido en medio de la angustia. No alimentes tu ansiedad. Deja de estar pensando en tus heridas, deja de estar pensando y cultivando pensamientos en las cosas que tú tienes o que tú estás haciendo. ¿Dónde corres en tiempo de angustia? ¿Qué haces en tiempo de angustia? ¿Qué vas a hacer con esto que el Señor te ha revelado en esta noche? ¿De qué manera tú vas a actuar el día de mañana en tiempo de angustia? ¿Dónde intentarás refugiarte en tiempo de angustia? ¿Qué pensamientos estás dejando que lleguen a tu vida que te están angustiando? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que dejes de estar alimentando esa parte negativa y empieces a pensar en una forma diferente? No enfocándote en tus problemas, sino enfocándote en Dios. No pidiéndole a Dios que sane todas tus heridas, sino pidiéndole al Señor que fortalezca tu fe. No pidiéndole al Señor que se acaben las circunstancias negativas, sino que el Señor desarrolle una fe que mueva montañas, porque como las circunstancias nunca van a cambiar. Tú tienes que aprender y yo tengo que aprender a ser un guerrero. Y los guerreros se levantan en las batallas. Los guerreros muestran su valía en las batallas, no en tiempos de paz. ¿Qué harás en tiempo de angustia? ¿Dónde correrás en un tiempo de angustia? Vamos a orar en esta noche, hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, gracias, Padre, por este tiempo especial que hemos tenido como familia. Muchas gracias te damos por todo lo que tú nos has enseñado en esta noche. Gracias por los hermanos y por las hermanas que han dado sus testimonios, han compartido sus devocionales. Gracias, Dios, por la forma que estás obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a correr y a refugiarnos en la forma y en la persona adecuada en tiempos de angustia. Ayúdanos, Dios, a quitar nuestra mente de los problemas y en lugar de estar pensando, en lugar de estar desarrollando más ansiedad, enséñanos, Señor, a desarrollar más confianza. Enséñanos, Dios, a levantarnos en medio de las circunstancias. Enséñanos, Dios, a orar, no porque las circunstancias mejoren, sino porque nuestra fe crezca.
Te damos gracias por lo que has enseñado en nuestras vidas. Te damos gracias por la forma que has estado obrando en cada una de las familias de esta tu iglesia. Y gracias, Dios, por una semana más de victoria, donde, Señor, tú nos has mantenido sanos. Señor, tú has provisto a nuestra mesa. Señor, tú has cuidado a nuestros hijos, has cuidado nuestro sustento. Señor, nadie le ha faltado alimento, a nadie le ha faltado techo. Ayúdanos, Dios, a mantenernos fieles. Ayúdanos, Dios, a seguir avanzando en medio de las circunstancias, aún en medio de la angustia. Te damos gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Por ahí vi algunos mensajes que había algunos problemas en la red. Creo que las lluvias que han estado cayendo y algunas condiciones nos han estado afectando, pero espero que la mayoría la haya podido escuchar. De todas maneras, recuerda que lo estamos grabando todas las noches. En esta noche me gustaría escuchar un par de testimonios más antes de retirarnos y con eso ya nos estamos despedidos. No sé Pastor John. ¿Perdón?